Shabbat Shalom. 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 Vamos para la segunda porción de la clase, ¿verdad? Yo soy maestro Gerardo Echevarría Moshe Catán, ¿verdad? El volumen del micrófono en la cajita roja, súbelo un chililín para que la radio suba un poco más su intensidad. Ay. Bajito. Sí, yo hablo un poco más pausado, un poquito más bajito. Bueno, ¿cómo se encuentran? Muy bien, todo por Dios. También tuvimos una muy buena enseñanza. Detalle curioso, el salmo que leímos, ¿verdad? Al final nos conectó con el tiempo que tuvimos al inicio de introspección y de conectarnos con el bendito. Hoy estaremos trabajando un tema que tuvimos el privilegio de trabajarlo en Juncos, ¿verdad? Pero hoy lo estructuramos un poquito más y lo vamos a discutir. Y tenemos que hacer las mismas aclaraciones que hicimos cuando empezamos aquel tema. Amado, el Eterno nos ha dado una responsabilidad y es hablar la verdad. Y la verdad en ocasiones es fuerte, es chocante para los conceptos que hemos traído. No estamos hablando de algo que no hemos vivido, ¿verdad? Pero cuesta. Yo le solicito encarecidamente que no crea nada de lo que le decimos, que lo rebusque, que lo analice y que dé tiempo a pensar, que no reaccione de manera inmediata, sino que pueda anotar, pueda investigar y pueda discernir lo que se está llevando. Porque las enseñanzas tienen unas consecuencias para nuestras vidas. Si fuéramos ignorantes, pues éramos sin culpa. Pero ahora que tenemos conocimiento, que se nos han abierto las puertas, pues tenemos que tomar unas posturas, tenemos que tomar unas decisiones. Son trascendentales, ¿verdad? Y específicamente ahora que usted ha decidido cumplir con Zacarías. ¿Cuántos habían visto ese versículo antes? ¿Verdad? Que teníamos que agarrarnos de un Yehudí. ¿Qué implicación tiene eso? Tiene unas implicaciones serias para como nosotros vemos la Escritura. Porque como un Yehudí, como un judío ve la Escritura, es muy diferente a como la tradición cristiana lo ve. Y si nosotros nos percatamos, los primeros talmidim, los primeros discípulos de Mashiach, eran todos recipientes de la tradición de los padres. Y nosotros hemos muy mal interpretado las Escrituras por la teología de la suplantación. Cuando nosotros decimos los judíos fueron descartados, no queremos nada que tenga sabor judío, no queremos nada que tenga que ver con Israel, descartamos los libros, descartamos la tradición, caímos en un vacío fuerte, y hemos tenido que surgir con teologías que entender, pero hay simbología que se nos ha perdido. Hay detalles, hay códigos que se han perdido, que sin conocer cómo el pueblo, ¿verdad? Y más cómo el Eterno le habló a ese pueblo, porque yo creo que Pablo dice bien claramente en qué aventaja un judío a alguien de las naciones, sin ningún chauvinismo, sin querer ser prepotente. Estamos hablando de la tradición que se recibió, porque el pueblo que fue escogido para hacer luz a las naciones fue Israel. Y ese pueblo fue receptor de una revelación y fue custodio. Y esa revelación no se puede descartar. El Mashiach no vino para que nosotros ahora suplantáramos y arrancáramos y tomáramos en poco todo lo que ese pueblo recibió. Que sí, en ocasiones vamos a ver, si usted lee la Mishnah, si usted lee el Talmud, si usted lee diferentes tradiciones, que hay excesos, claro que sí, porque son igual de humanos que usted y que yo, ¿verdad? Y por eso ha habido un proceso de balance. Y nosotros ahora tenemos a los apóstoles, tenemos los escritos del primer siglo, tenemos el testimonio de Mashiach y hemos logrado balancear muchas de las cosas. Pero no por eso vamos a simplemente desechar todo lo que se escribió, desechar toda la tradición que se recibió, y no es escuchar, eso no es de hombre prudente, no es de hombre sabio. Y vamos a estar trabajando el tema de los nazarenos. ¿Por qué? Porque yo quiero seguir al Dios de Israel, no el Dios que se ha inventado el tiempo, no lo que necesariamente yo recibí. Y eso es un gran reto.
me gustó, ¿verdad? Un autor se llama Norman Willis escribió un libro que lo cito, se llama La Fe Original, y él propuso lo siguiente. Él dijo: yo tuve en un momento dado un evento en mi vida y sé que el Dios de Israel fue quien intervino. Lo quiero servir, lo quiero seguir. Él dice: tengo un problema, yo no sé si el Mesías ha llegado o no. Y como yo no quiero estar sujeto a ninguna interpretación de hombre ni ninguna manipulación, con el debido respeto, se puso a investigar. Dijo que con la investigación de la escritura, los testimonios, logré demostrar fidedignamente que el Mesías sí vino. Tengo una segunda pregunta: si el Mashiach ya vino, ¿qué escuela de pensamiento dejó? ¿Cuáles son sus discípulos? ¿Cuáles son sus enseñanzas? Por un momento, sálgase de su entorno. Usted va a entrar por primera vez a la fe. ¿A dónde usted va? ¿Quiénes son los recipientes de la tradición original de los apóstoles? ¿Cómo usted investiga? ¿Cómo usted encuentra esa línea ininterrumpida de las primeras enseñanzas? Tenemos un problema bien grande. ¿Cuántas denominaciones hay? 38.000 religiones. Y todas dicen ser siguientes de Mashiach, cristianos. ¿A cuál me voy? Todas tienen puntos buenos, todas tienen puntos encontrados. Para los gustos, los colores. Encuentro la que mejor yo me sienta y que mejor se ajuste a como yo quiero percibir mi vida, y me quedo. La más joven es el pentecostalismo, ¿verdad? Uh-huh. Y ya el pentecostalismo se ha dividido en varias ramas. El pentecostalismo aquí en Puerto Rico lleva 100 años. Apenas. ¿Y cuántas? Ya tiene varios concilios, tiene varias denominaciones, y eso es la más reciente. Si vamos un poquito, lleva protestantismo 500 años más o menos. ¿Y cuántas denominaciones protestantes hay? Y si yo quiero seguir lo que comúnmente se ha dicho, y la Iglesia Católica es la verdadera, ¿hace cuánto está la Iglesia Católica? Hace 2000 años, más o menos. ¿Y cuántas ramas e interpretaciones tiene? Entonces, yo de repente quiero entrar a esta fe, el Dios de Israel me salvó, ¿por dónde empiezo? Pues miren, ante ese tipo de incertidumbre, las personas tienden a irse a lo que conocen. Si yo tengo una iglesia cerca, pues me meto en esa y por ahí empiezo. Pero si la persona realmente quiere llegar a la raíz, empieza a investigar. La única forma, y empieza a buscar historia. Empieza a buscar la historia, a ver de dónde surge lo que nosotros hoy tenemos. A través de la historia podemos llegar al primer siglo. Ahora hay que tener valentía. Adelante, por favor. ¿Iba a decir algo? Sí, perdona que me interrumpa. No, adelante. El problema del ser humano, el problema es que están buscando un lugar de adorar para callar su conciencia. Ajustarse, a buscar algo que se ajuste a lo que hace que yo me sienta bien delante de Dios. Sencillamente, no buscamos realmente un encuentro con aquel que va a transformar, que va a cambiar mi vida, implicando esto que ni yo tengo que dejarlo a un lado, que la gente no lo quiere hacer. Entonces nos vamos, por eso es que hay tantas religiones, la gente buscando un lugar donde no ellos ajustarse, sino que se ajusten a lo que yo creo, a lo que yo pienso, a lo que yo deseo, y ahí es que entramos entonces en ese error, si cabe la palabra decirla. ¿Por qué? Porque realmente lo que buscamos es satisfacer una necesidad que a la misma vez no implique un compromiso completo de mi parte hacia. En el libro de Ezequiel encontramos un ejemplo. Está el profeta, ¿verdad? Y de repente llegan los ancianos de Israel para consultarlos. Y el Eterno habla y dice: yo me voy a dejar consultar por ellos. Si tienen su ídolo en su corazón, o sea, ya tienen su deseo entronado en su corazón, ¿sabes lo que va a pasar, Ezequiel? Yo les voy a hablar conforme a lo que está en su corazón. Y no ha pasado eso.
no aparece eso en Revelaciones, que dice que la imagen hablaba. Ajá. Una imagen, un ídolo que habla. Está interesante, ¿verdad? Entonces, eso es lo que ha pasado. Y donde, perdóname, Ajá. y donde me sienta bien, me quedo y bien. Ese es uno de los dilemas que tenemos, porque si vamos a juzgar las cosas por las emociones, ¿qué pasa cuando mis emociones cambian? Me muevo, Cuando yo no me siento bien. me muevo. Si hoy el maestro que trajeron no grita y es tranquilo y no más hace que se le paren los pelos. Ah, no, ese no es de Dios. Como veníamos hablando de camino, perdón que interrumpa, que le mencionaba a Edwin, nadie te hace enojar. El enojo vive dentro de ti y se despierta cuando alguien dice algo que no te gusta. Hay mucha tela de cortar por ahí. Entonces, ¿cómo? Yo creo que no he conocido todavía a nadie que persevere en las enseñanzas de Mashiach, que no quiera conocer la iglesia de los hechos. Es como una utopía casi que se ha creado. Yo quiero la iglesia primitiva. Yo quiero la iglesia de los hechos. Tienen un problema un poquito complicado, Hay que volver a la senda antigua. porque esa sería la senda antigua, ¿verdad? La senda antigua, sí. Pero hay un pequeño problema. Jeremías 6:16 dice, así dice el Eterno, deténganse en medio de los caminos y miren, y pregunten por los senderos antiguos, ¿dónde está el camino bueno? Y andad por él y vas a hallar descanso. ¿Para qué? Para tu alma. Pero ellos dijeron, no queremos. ¿Por qué? Porque ya yo tengo mi vida hecha. Ya yo estoy en mi cama, bañada. ¿Qué importa? Que el bendito quiera entrar a mi habitación. Ya yo me arreglé. Yo no voy a pararme a abrir la puerta. Ya yo tengo mi vida hecha. Ya yo tengo las cosas como yo quiero que sean. Y de repente dentro de nosotros se despierta algo. Y cuando salimos corriendo, ¿qué pasa? Ya no está. Entonces así está pasando en muchos en el pueblo, que realmente está habiendo un despertar, un deseo. Tienen que tomar una postura. Tienen que tomar una decisión. ¿Realmente yo estoy por los panes y por los peces? ¿O yo estoy por el Mashiach? ¿A quién yo le juré lealtad? ¿A mi amo o a sus beneficios? Porque todos llegamos por una crisis. Eso es parte del ser humano. Ahora, yo superé la etapa de haber llegado de crisis y me apegué a él. ¿O todavía estoy en el proceso de que obedezco para ser bendecido? Todo niño que nace en este mundo cae en una crisis porque llega a un mundo hostil y no tiene un hábitat adecuado para él, y por eso necesita leche en lo que se acostumbra a ese hábitat. Entonces, nosotros de cierta forma, como niños que somos, vivimos, de cierta forma llegamos a los pies del Eterno bajo un trauma, y Él tiene que darnos leche para entonces ir a nosotros adaptando nuestra vida conforme al molde que nos va a dar para sanar ese trauma. Pero si nos quedamos en leche, Pero no adulterar, Pablo dice, desear la leche no adulterar. valga ese punto. Oye, Uy, Dios mío. No es cereal. solamente por preguntar, ¿qué es la adulteración de la leche? La adulteración de la leche es añadirle elementos que no pertenecen, diluirla, sacarle el etzem, la esencia. Va a decir algo, pastor. Seguimos en la misma línea que hablé ahorita. Ese es el problema que tenemos de la gente brincando de una iglesia a otra y a otra y a otra por lo mismo. Porque como lo que se le dice quizás en esta no está acorde con lo que él ¿Quiere? ¿Sabe? Pues yo me voy de ahí y me voy para allá y me voy para allá y nunca va a estar satisfecho. ¿Por qué? Porque su necesidad
no está siendo satisfecha, Ajá. pues, vale, por cada Sí, sí, sí. redundancia. Y eso crea entonces una situación de la persona que no sabe realmente ni qué es lo que quiere, ni qué es lo que desea como en su búsqueda. un Y siempre ciclo, va a estar en ese vacío. es un ciclo que no, Exacto, no porque termina. es un ciclo de una búsqueda que satisfaga su necesidad sin compromiso. Por eso, Ese es el Dios de su vientre, como dice Iván. Tú vas hoy a una iglesia, a una congregación, y vas 10 años después y más de la mitad de los que estaban no están. porque nosotros tenemos algo bueno, ¿verdad? Porque el Eterno todo lo que hace es bueno con el protestantismo. Y es que empezó a limpiar la casa, pero no terminó. Lutero, amados, ¿qué fue lo que hizo? Trabajó por la salvación, pero en lo demás son católicos. Es puro catolicismo. Y si usted sabe que usted quiere, no hay problema, siga, sea bendecido. Adelante. ¿Qué quiero añadir a lo que dijo José Víctor? Yo recuerdo que yo pertenecía a la iglesia Discípulos de Cristo. Entonces yo observaba que en las convenciones, cuando se daban los informes, habían siempre, esto es lo que se miraba, los presupuestos de las iglesias y si habían tenido ganancias o pérdidas. Entonces habían iglesias que tenían pérdidas y otras que tenían ganancias. Y entonces en la convención se celebraba aquellos que tenían ganancias. Pero entonces yo observaba el informe del año anterior y la cantidad de miembros era la misma. Y dije, ¿por qué la cantidad de miembros del año pasado, este año, si hay iglesias que ganaron? Entonces me di cuenta que era que unos se movían a otras iglesias discípulos, pero por eso unos perdían y otros ganaban, pero no era porque había gente nueva. Expansión. Hashem le dijo a Moshe que cada uno dé medio shekel para contar las almas. Ellos contaban los shekel, pero no contaban las almas. Y el shekel se daba para contar las almas, no para contar el shekel. Ahí vamos. Entonces, ¿cuál es la esencia de nuestra fe, amado? ¿Dónde está esa esencia no adulterada? ¿Dónde está esa chispa de luz todavía que se ha enterrado en siglos de historia? ¿La podemos recuperar? ¿Será posible? Claro que sí. Y eso es avivamiento. La gente quiere el avivamiento, que se queden patas arriba y todo eso. El Poder. Pero realmente lo que el Eterno está haciendo es llevando a la congregación de Israel a su estado de pureza óptimo, para que pueda recibir al novio. Y estamos quitando los siglos y siglos y siglos de añadidura incorrecta, porque si la añadidura es correcta, Baruch Hashem. Pues no podemos tampoco menospreciar que las tradiciones que han surgido han añadido conceptos buenos. Y los que son buenos, los podemos quedar. Pero aquellos que han hecho daño y son en contra de la Escritura, van a ir siendo removidos o enderezados si que se torcieron. Entonces, la historia en esto nos ayuda. Es verdad que la historia no es totalmente objetiva. Por eso tenemos que buscar de 2 a 3 testigos para hacernos un marco completo, ¿verdad? No simplemente irnos con una sola referencia. Cuando vamos a aspectos de la fe original, por llamarle de alguna forma, además se llama el libro, tenemos un pequeño conflicto porque todo el mundo reclama que son seguidores directos de los apóstoles. Todo el mundo se atribuye ese título. Una tradición ininterrumpida Sí. hasta él. Por la línea farisaica, los fariseos recibieron la tradición de Moisés. Por la, Moisés era fariseo. sí. Desde la línea católica, ellos recibieron la tradición directamente de los apóstoles. Pero eso es en Occidente. ¿Y qué hacemos con la etíope? ¿Y qué hacemos con la ortodoxa? Que tienen los mismos reclamos. ¿Cuál me conviene más? ¿Cuál me gusta más? ¿Cuáles son los...? Entonces, hay que investigar
esculcar, ¿verdad? Con insistencia a ver hasta dónde encontramos. Y detalles curiosos, dentro de los mismos que reclaman ser discípulos directos de los apóstoles, está la verdad. Porque la Iglesia Católica, que es la que nosotros conocemos, no ocultó la verdad. Está en sus textos. Lo que pasa es que nosotros hemos vivido de la ignorancia. El pueblo no se ha sentado a leer. Y aunque no es el contexto apropiado del texto, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y en la Escritura está el conocimiento de Dios. Si la estudiamos, no perecemos. Vamos a la Escritura, pero tenemos un problema porque cuando vamos a la Escritura no tiene ni un versículo que me diga que tengo que guardar el domingo, ni uno. Pero no hay iglesia cristiana que no se reúnan domingo. Yo creo que único los adventistas. A veces se reúnen sábado. Ahí tenemos un conflicto bien grande. ¿Qué pasó? Y no solo que se reúnen, es que dicen, es el día del Señor. Ah, es el día del Señor. Es el día de santificar y de observancia. Y así, de repente aparece un Dios trino. De repente aparece la Semana Santa. De repente aparecen un montón de conceptos. La Madre de Dios. La Madre de Dios. Dependiendo a qué denominación usted quiera pertenecer, surgen tantos y tantos y tantos y tantos conceptos que mira, pueden ser bíblicos como no pueden ser bíblicos. No hemos todavía hecho esa determinación, pero dice, ¿qué hago? ¿Cómo? Y lo interesante es, Geraldo, que perdón, interrumpa, es que la Biblia, la Escritura, se presta para eso. Lo diseñó para que el hombre pueda darse cuenta qué es interpretar conforme a su vientre y qué es interpretar conforme a la voluntad de Dios. Depende del vientre, es que tú vas a leer. Es decir, tu vientre o mi deseo, el vientre es el deseo. Mi deseo o el deseo de Dios. Si es conforme a mi deseo, las lenguas que aparecieron en Hechos son las que estamos viendo hoy en día. Pero si es conforme a la voluntad de Dios y no mi deseo, entonces las lenguas que aparecieron en Hechos son las lenguas que todo el mundo entendía y eran idiomáticas. Pero interpretamos idiomas, exacto. Entonces interpretamos conforme a nuestro deseo. Y por eso hay tantas tradiciones, la tradición gnóstica, las tradiciones helenísticas. Y tú dices, ¿de dónde surge tanta diversidad? ¿De dónde surgen tantas interpretaciones? Y mira, una persona que llega a los caminos se siente totalmente intimidada. Dice, ¿por dónde yo empiezo? ¿A quién le creo? Todos dicen que tienen la verdad. O sea, alzo las manos y me rindo y empiezo por aquí a probar. Y si no es por la misericordia del bendito que nos va guiando a través de este desierto terrible. Porque es un desierto donde todos luchan por la autoridad, todos tienen la verdad, hay un espejismo aquí, un espejismo allá. ¿Qué yo hago? Pues poco a poco, por la dirección del Espíritu, vamos examinando la Escritura y la historia. Me puedes levantar el argumento, es que la Escritura se ha dañado, es que la Escritura se ha torcido, en parte, pero la esencia está ahí. Y cuando nos convertimos, decimos, ¿por dónde comienzo? Comenzar por el Evangelio según San Juan. Sí, Juan es sí, Hemos visto que es así. ¿Por qué no? Adelante, pastor, a decir algo. Sí. ¿Para qué? Es interesante porque es que sigo en el pensamiento de cómo Dios trabaja con el ser humano. O sea, si Dios trabajara con el ser humano como lo trabajamos nosotros, ¿dónde estaríamos aún? Estaríamos extintos. Por eso, entonces, dentro de el conocimiento que pueda tener el ser humano, aquí mismo hemos hablado que cuanto más aprendemos, más se nos va a exigir. Entonces, ¿cómo Dios trabaja con estas personas? Mire, condenándolos a todos. En su misericordia, Dios nos mira nuestra ignorancia. Y basado en nuestra ignorancia, pues Él trabaja conmigo. Pero ahora, según yo voy conociendo, entonces Dios va a ir exigiendo más. Pero Dios, volvemos a la misericordia de Dios, que a veces eso no lo entendemos. O sea, en su misericordia Dios va a trabajar conmigo conforme a mi conocimiento, pero no va a trabajar con aquel que no tiene el conocimiento que yo tengo de igual manera. Dios va a trabajar y entonces, ¿qué es lo que está pasando?
como Está acaba de usted decir, despertando como acaba usted de decir, la verdad está. Lo que pasa es que ellos no han querido, a eso Dios les va a exigir, por haber tenido la verdad en sus manos, la oportunidad y sabiendo que la tienen y no la han enseñado, pues a eso Dios les va a exigir de otra forma. Pero aquel que no conoce, Dios lo va a traer, porque Dios no es un Dios injusto. Amén. Usted como que se está convirtiendo en apóstol en vez de pastor, porque se parece más a Pablo. Que sí, porque esa es la línea de Pablo. Dice, hey, cada cual va a ser juzgado conforme a la ley que conoce. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque ahora mismo, nosotros estamos dando clase en Junco, la iglesia donde yo estoy. Pero lo que yo aprendo aquí, no pues zumbarlo allá, sí. Procesarlo para llevarlo allá, porque aunque ellos están tomando clases, todavía es duro. La introducción vamos a poner, pero ya yo llevo más tiempo. Fundamento para tener cuidado en procesar las enseñanzas aquí para llevarlas, porque yo Correcto. las estoy llevando, pero ¿en qué manera las estoy llevando? En una forma que ellos la puedan procesar. El sábado, Morel, estaba la situación con el maestro. Todavía, después que ustedes se fueron, yo tuve que intervenir con la vasija. Ese becerro de oro no lo suelto. Sí, todavía no puede aceptar que no haya un infierno, que esto, que lo otro. Y me decía, pero tantos años que yo vengo, entonces quiere decir que todo eso que yo he aprendido de tantos años es mentira. Mira, el profeta lo dice, mentira le damos de nuestros padres. Por eso, pero ¿cómo yo lo voy a llevar? Con amor. No, es que tú no quieres entender. Con amor y con cariño por la palabra. ¿Por qué? Porque en vez de construirlo, lo que lo voy a hacer es destruir. Pero Pues, ¿cómo hizo nuestro Padre con nosotros a través de Moisés y Aarón? Tuvieron 40 años, no tuvieron 2 días. Es lo que se construía una identidad, es lo que se sacaba a Egipto de su corazón. Y así mismo estamos nosotros. Nosotros tenemos el privilegio de formación. Nosotros estamos discutiendo, pero no es tan fácil. Estamos en el proceso. Y hay conceptos que ni siquiera son bíblicos, que no están en la Biblia, que son conceptos que se lo han dicho a las personas, y como la gente no se instruye en la palabra del Señor, tú sabes que llevan esos conceptos en la mente que no están ni siquiera en la palabra. Pastor. Incluso cuando Charlie comenzó a darme estas clases, yo decía, este Charlie está loco. Él se iba de casa y él decía, yo me quedaba en casa en crisis, pero ¿cómo él va a decir esto? ¿Cómo él va a decir esto otro? ¿Ves? Porque estaba comenzando. Era chocante la enseñanza que yo he recibido durante tanto tiempo a una enseñanza nueva. ¿Sabes? Nosotros sonamos. Me pasó como el caballero de Gómez. Yo me quedaba en casa temblando. Entonces mi esposa haciéndome preguntas. Entonces yo me tengo que poner los zapatos. Claro. Que está también comenzando para no que. Claro, esto suena como a la Efesios. Grandes dianas de los Efesios decían, porque llegó Pablo, el trastornamundo, que dice que lo que hacemos con las manos no son dioses y nos está cambiando todo. Y esa es la crisis que todos pasamos. Ese es el gran misterio de la misericordia. Los sabios enseñan que la misericordia es Gesed. Gesed es la bondad de Dios. Dios hace misericordia con nosotros cuando nos da lo que no merecemos. Pero a través de aquello que nos da, que no merecemos, a la misma vez nos forma. Porque tú le das un dulce a un niño que no lo merece, pero ese dulce abrió la puerta para él permitir escuchar lo otro que tú le vas a dar. Y eso es lo que no hemos entendido con el gran misterio de la gracia de Dios con respecto a la oportunidad de darle a todo el mundo la entrada al reino mesiánico a través del Mesías. Es un regalo que Dios dio, pero a través de ese regalo entonces vas a conocer el carácter, la conducta, la vida que Dios le agrada, para que tú seas partícipe de todas las promesas y no simplemente de una que otra. Pero entonces mi pregunta es, entonces ¿cómo podemos llevar ese mensaje a esas personas? Porque ellos también tienen que escuchar. ¿Cómo irán si no hay quien les predica? Esa es la misión de esta escuela, enseñarle a ustedes.
para que ustedes puedan hacerlo. Víctor, Ustedes le tiran los espías, y después diario, Edwin. la clase de los espías. Pastor Víctor. La clase de los espías. Volvemos. No me malinterprete. Lo que yo estoy hablando de no llevar este conocimiento a otro. Lo que estoy hablando es de que como yo hablaba con el reverendo, con el pastor Charry, esto es un camino que se vive sistémicamente. O sea, yo no puedo brincar de un punto a otro. Estás en el punto A y te voy a llevar al punto B. Son dos extremos bien... Si hablamos de que esto es una carrera, vamos a mirarla como una carrera con obstáculos, los 400 metros con obstáculos, ¿sabes? Superé el primero, voy para el segundo. Sé que me voy a enfrentar al otro y tengo que hacer que los ajustes, porque a lo mejor el primer brinco no es el mismo ajuste que tengo que hacer para el segundo, ni el mismo para el tercero. Te caíste en el primero. Entonces, ¿qué sucede? Que el mismo Pedro, cuando Pedro le dice, mira maestro, y la gente se está yendo, ¿qué le dijo el maestro? ¿Te quieres ir? ¿Te quieres ir tú también? ¿Pero a quién fue? Pero A Pedro. a Pedro. Pero ¿qué pasa? Que el maestro entiende el carácter, el formato de Pedro y comienza a trabajar con él. ¿Ves? Al igual que, vuelvo y repito, cuando yo entré aquí con Charry, yo estaba, Charry se iba de casa y yo me quedaba en crisis. Por eso... Pero luego, poquito a poco he ido madurando en base a las enseñanzas que he recibido. ¿Por qué? Porque como yo le decía a Charry, o sea, la enseñanza que yo he recibido ha sido una enseñanza sistémica, donde no me quedo con un tema que se trató hoy y se olvidó, ¿no? Porque mañana, en la próxima clase, ese tema se trabaja. Va a ser relacionando y yo voy digiriendo lo que se está hablando. Que cuando a una persona que así, no. Por eso vamos a ver un paralelismo en la escritura. De repente, Adonai bendito escoge a un Moshe, a un Moisés. No, para hacer la escuela. Y de repente hay que profetizarlo todo y envían otro mensajero. Pero, ¿con quién hablaba Adonai? Con Moisés. ¿Con quién está hablando el mensajero? Con Juan. ¿Qué le dice que profetizar? Es a Moisés que se da las instrucciones, es a Juan que se da las instrucciones, y Moisés, ¿a quién se les explicaba? Dice Pirkei Avot, la tradición de nuestro pueblo, que Moisés se les explicaba primero a quién? A Aarón. ¿Y después a quién? A los ancianos. Luego la congregación. Y después a la congregación. No está curioso. Y eran los ancianos los que le enseñaban a la congregación. No era Aarón. Entonces de repente está Yohanan, está Juan. Dice, escríbele a los, ¿qué? Al malaj de la congregación. Al malaj de la congregación. Y el malaj de la congregación es que el mensajero de la congregación. Pues va a llevarle el mensaje, que eso es lo que hace el malaj. Ajá. Entonces a ti, Yohanan, te hablo cara a cara. Tú le escribes al anciano para que el anciano entonces le enseñe a quién, a la amada. Porque el anciano conoce a su congregación y conoce entonces cómo tiene que llevarle el mensaje. Por eso las escuelas tienen etapas. Hay escuelas que son para maestros y hay escuelas que ahí se habla un poquito más crudo. Te va a ver en Mashiach, nosotros, cuando hablaba con las personas, hablaba como, en Mashiach, en parábola. Cuando hablaba con sus talmid, los 12, ¿cómo les hablaba? Un poquito más crudo. Y cuando se llevó a sus más íntimos a 13, se transfiguró. Entonces vamos a ver diferentes etapas dentro de la misma enseñanza de una sola persona. Y eso es lo que el pastor Víctor está compartiendo. Me llega una persona que de repente no conoce nada, yo no lo voy a matar. Yo voy a enviarle espía. Él va a empezar a hacerme preguntas y yo voy a darle unos cuantos detalles para despertarle su conciencia. Para que, adiós, ¿qué pasó? Y removerle un poco la alfombra.
Oye, hasta... si hemos aprendido esto, ¿por qué el texto dice esto? Y él lee el texto y dice, oye, yo no me he fijado en eso. Ajá. ¿Verdad? O hacer una pregunta. ¿Es un espía? Sí. A ver, yo muchas veces cuando a veces me hacen preguntas, yo se le hago una pregunta a la persona. Estás aprendiendo. Para ver cómo me contesta. A ver. Nosotros tenemos una bendición, pero que a la misma vez se ha tornado en una dificultad. Pablo nunca quiso que sus cartas fueran un libro amado. Yo le escribo una carta a Edwin, es para Edwin, o es para la congregación con la intención de que fuera para ellos. A nosotros no las hicieron un canon. Y de repente ahora yo veo temas que tal vez, no fueron intencionados para un público amplio. Y se han tomado fuera del contexto sin el maestro que lo pueda explicar. Adelante, pastor. Ejemplo sencillo. Tenemos al doctor Charry en medio nuestro. Pero en primer grado, prácticamente la enseñanza fue parecida a la que yo recibí. En sexto grado fue más o menos parecida a la que yo mismo recibí. En noveno grado fue más o menos parecida a la que yo recibí. En cuarto año fue más o menos parecida a la que yo recibí. En la universidad, más o menos. Pero ya para llegar entonces al grado de doctor, el doctor Charry tuvo que coger unas clases más allá. Un poquito más divertida. Para entonces poder, que yo no la he recibido, entonces yo no puedo. Entonces, al él, lo que él ha estudiado de ahí, vamos a ponerlo así, desde la universidad, del bachillerato, de ahí para allá, ¿cómo yo voy a discutir si él tuvo, ¿sabes?, unas enseñanzas más elevadas a las que yo he recibido? Para él poder ser doctor tuvo que recibir unas enseñanzas más amplias. Tuvo que disciplinarse. Mismo, yo miro este camino de esa forma. Vamos de primer grado, subiendo, segundo, tercero, cuarto, hasta que podamos llegar a la estatura del varón perfecto. Ahora el problema también consiste, como la comunidad de hebreos, que a algunos les gustó la leche se quedaron ahí. y se quedaron ahí. Exacto. ¿Sí? Y entonces ese es el otro elemento que tenemos que cuidarnos. Siendo ya se supone que ellos fueran maestros. Y todavía tengo que enseñarle los fundamentos de la imposición de las manos. Exacto. Un detalle curioso, cuando se estudia sistemáticamente el progreso de lo que se ha llamado la iglesia, se ha llegado a una conclusión. Cuando así el Eterno quiere abrirle los ojos a aquellos que le han confesado lealtad a más de la escritura, parece un péndulo. Hemos visto por la historia que es un péndulo. Y hay personas que se van a quedar en el extremo izquierdo. Y hay personas que se van a ir al extremo derecho. Estas personas casi siempre son las que ya tienen posición, que ya tienen nombre, que ya tienen ministerio. No quieren transicionar. Se quieren quedar con lo que conocen porque la transición les puede afectar su estatus. Y hay personas que dicen, no, si esta es la verdad, mato por ella. Y se van al otro extremo. Entonces se vuelven como un Korah. Asesino de verdad. Con el tiempo, 3, 4 años, el progreso llega al centro otra vez. Hay personas que están acá que van a morir, personas que van a estar acá que nunca van a transicionar, pero eventualmente va a empezar a haber un pequeño éxodo de una esencia, de un remanente que va a querer continuar la obra. Pero no son todos. Eso, esta parte tiene excesos. Coge a los pequeños y los mata. Y esta parte quieren poner su autoridad y callar la boca de esto. Ponerle bozar al buey que trilla. Y hay una lucha en medio del campamento. Hasta que de repente hay balance. Esa lucha está. Y nosotros la vemos y la vivimos. En Puerto Rico todavía este mover de restauración es joven. Los maestros que hay no son maestros experimentados. A duras penas estamos aprendiendo.
y estamos todavía encontrando el sistema. Ustedes son, juntamente a nosotros, primicias. Por eso hay que ser paciente y confiar en el Eterno. Somos primicias de un proceso que todavía necesita ajustes, amados. Como todo proceso, todavía está en ajuste. Estamos aprendiendo por dónde debemos llevar la enseñanza, porque cada cual de nosotros tenemos una inclinación en particular. Si fuera por mí, daríamos unas clases. Si fuera por Morellose, daríamos otras. Y estamos siendo guiados por el bendito, mira, conociendo que todo era para bien, que en nuestras imperfecciones Él se glorifica. Ok, en parte de la historia nos ayuda. Hay un hombre, ¿verdad?, que escribió el libro The Original Faith, Norman Willis, que él viene a citar a Epifanius. Epifanius es lo que se llama un padre, pero no un padre en el sentido de sacerdote, sino un doctor de la Iglesia Católica, de los fundadores del movimiento. Y tiene un libro. En su libro tiene una carta que se llama En contra de las herejías. Y fíjense lo que dice esta persona. Dice, los nazarenos no se diferencian en nada esencial de los judíos ortodoxos. Practican las costumbres, las doctrinas prescritas por la ley judía. Esa palabra es complicada. Excepto que creen en el Cristo. Ahí tenemos un dilema bien grande. Porque me está diciendo uno de los fundadores de la Iglesia Católica que conoce a alguien que se llama Nazareno. Todavía no sabemos quién son los nazarenos. Que esa gente no se diferencian en nada de un judío ortodoxo, excepto que creen en Cristo. Viene otro, Marcel Simón, que también está citado en este libro, dice, los nazarenos son caracterizados esencialmente por su apego tenaz a la observancia judía. Se volvieron herejes a los ojos de la Iglesia Madre Católica simplemente porque se quedaron fijos en lo que ellos consideraron posiciones ya caducadas. Representan, esto lo dice un erudito católico, aunque Epifanios no quiera, los descendientes directos de la comunidad primitiva, que eran designados por los judíos como nazarenos. Ahora sí que se puso la cosa interesante. Porque toda la vida me han enseñado que todo lo que tiene sabor, olor a judío, no sirve. Y de repente, tengo un padre del tercer siglo de la era común, apenas ahí, casi cerca del concilio de Nicea. Tengo un erudito católico que me está diciendo, hey, la iglesia primitiva que tanto sueña, tiene color, sabor y olor a judía. Textura. Se dice, en el mundo de la teología, hay un libro que se llama Nuestro Padre Abraham, le llaman la matriz judía, o el vientre judío. Este mover tuvo una concepción dentro de un vientre judío. Por eso es que, perdón, interrumpa. Adelante. Pablo presenta a Abraham como el padre de la fe, porque Abraham representa la oportunidad que Dios da a todo ser humano a unirse a ese plan divino que él tiene. Pero el Eterno puso un pilar para que sea el modelo a seguir, y ese pilar está en el Mesías y sus discípulos, que son los nazarenos. Hay una esencia, hablamos después de eso más calma, una esencia no negociable. Hay unas verdades no caducables, no son revocables, que son parte de aquellos que se llaman ser hijos de Abraham. Bien curioso que el Archbishop James Cardinal, citado también en Original Faith, o sea, esto no es algo que no se sepa, esto es un cardenal, y yo lo he visto hasta en YouTube, dice, puedes leer la Biblia de Génesis a Revelaciones, y no vas a encontrar ni una sola línea que autorice la santificación del domingo, no hay. La escritura enfuerza la observancia religiosa del sábado.
Eso lo dice un archbishop católico. Ellos lo dicen bien abiertamente. Leí otro que dicen, ¿sabes qué? Las fechas las cambiamos nosotros porque tenemos la autoridad. Y le preguntan, ¿cómo que ustedes tienen la autoridad? ¿De dónde la sacaron? Es sencillo, porque se hizo. Y la gente nos sigue. Si nosotros no tuviéramos la autoridad, los cristianos no guardaran el domingo. Y de repente la persona como que, ¿qué? Sí, si nosotros no tenemos la autoridad, ¿por qué se hace? Y caemos en un dilema porque está demostrado por la historia, por las mismas palabras de los católicos. Fíjense esto, miren interesante. Me metí a una página con la cual sufrí y lloré, pero lo hice. Se llama El Talmud Desenmascarado. La idea del reverendo católico es de todas las herejías que se hablan en contra de los cristianos en el Talmud. Vamos a dejar eso ahí. Pero él, palabras de él dice, el nombre real de Cristo en hebreo es Yeshua HaNazorri. Un reverendo católico. Su nombre verdadero es Yeshua HaNozri. Yeshua es nazareno. Se llama Nozri porque viene de Nazaret. Y aún en el Talmud los conocen como los nazarenos. Entonces, amados, del mismo catolicismo. Ellos no están ignorantes a la verdad. Lo que pasa es que decidieron otro camino. Eso es todo. Entonces, nosotros que heredamos de nuestros padres ese caminar, estamos despertando y de repente diciendo, ¿será esta la verdadera senda? ¿Era realmente esto lo que era en el principio? Sin ánimo de juzgar a nadie. Quien pudo juzgar no lo hizo, que fue Mashiach. Y quien le determina dar el galardón a cada hombre conforme a lo que conoce, es el Eterno, bendito sea, no nosotros. Pero si se nos ha dado la oportunidad de conocer la verdad, la compartimos. Y quien voluntariamente quiera seguir, bendito sea. Y la verdad nos hace libres, claro. Que eso es lo más importante en estos momentos. Entonces, esto nos presenta un reto, como dije en la clase anterior, porque tenemos que tomar postura. Yo quiero seguir, ¿verdad?, con mis creencias y la tradición que recibí, o estoy dispuesto a indagar un poco más, porque ahora que me mostraron que la iglesia primitiva era judía, todavía la quiero. Todavía quiero ser la iglesia primitiva. Todavía quiero ser la iglesia primitiva. Porque si quiero ser la iglesia primitiva... ¿Quiero ser la iglesia de los hechos todavía o ya que tiene sabor judío me disgusta? Si quiero ser la iglesia primitiva, tengo que estar dispuesto que sea el pueblo que conoce el libro el que me enseñe. Aleluya. Lo que fue, dice Eclesiastés, lo mismo que será. ¿Qué es lo que se ha hecho? Lo mismo que se hará. No hay nada nuevo debajo del sol de lo cual podamos hablar. Un momento dado, nuestro pueblo tuvo que tomar una decisión. O me quedo con Judá, o me voy con Jeroboam. Dice la Escritura, fíjense, vamos a leerlo. Según Primera de Reyes 12:26, Jeroboam se dijo en su corazón, ahora podría volver el reino a la casa de David. Si el pueblo continúa subiendo para ofrecer sacrificios en el templo del Eterno, teniendo la nueva Biblia de Jerusalén, por eso dice Yahvé, Jerusalén, el corazón del pueblo se volverá a su señor, a Roboam, rey de Judá, y me matarán. Tomó consejo el rey, hizo 2 becerros de oro y dijo al pueblo, basta ya de subir a Jerusalén. Este es tu Dios Israel, el que te hizo subir de la tierra de Egipto. Instaló uno en Betel y otro en Dan. El pueblo marchó delante de uno en Betel y delante de otro hasta Dan, y fueron conocidos como Samaria. La mujer del pozo. La mujer del pozo. Y si quiere conocer un poquito más, hay una enseñanza bien buena. Capítulo 4 de Juan. La página Etz Chaim. Interesante, quiero añadir ahí contigo el hecho de que Jeroboam, al ser efraimita, Uh-huh. no tenía conocimiento de la Torá, porque solamente al linaje real, que era al linaje de David, se les permitía estudiar la Torá, al igual que los Kohanim. Entonces vemos por ignorancia cómo Jeroboam, que no conocía la Torá, por temor a perder su posición de autoridad, crea un nuevo sistema de culto con 2 dioses que no son el que aparece en la Biblia y cambia hasta las fechas. Él hace lugares de culto. 1, crea lugares. 2, crea sacerdote, sacerdocio. 3,
cambia las fechas. Se parece eso a Roma, ¿verdad? Y 4 divide la divinidad. Ya no es una esencia, ya son 2. Ya son 2. Roma hizo 3. Roma hizo 3. Esto, amados, es el sistema de la bestia. Cuando te predican un Dios que no es el Dios de Israel, Es es el el sistema. sistema de la bestia. ¿Por qué? Porque los becerros en hebreo es behemoth y bestia es behemoth. ¿Dudas o preguntas, por favor? Están ahora demasiado callados. Qué curioso. Es que- Si regresa el todo esto no texto está- 30, es interesante que Dios. el verso 30, por El favor, anterior. el anterior. Ajá. Dice, este es tu Dios, Israel, el que te hizo subir De la tierra. de la tierra de Uh. Eso es exactamente lo mismo que dejar Sinaí. Es que la historia se repite, por eso dijimos, no hay nada nuevo debajo del sol, ¿verdad? Aquí podemos también otros becerros de oro. Pero fíjate, pasamos de uno solo a 2 y ahora tenemos 3. No sé si vas a tener otro slide ahí, pero me gustaría que buscaras en la Biblia textual Isaías 63, que viene uno vestido, manchada sus ropas de domo. Yo quiero que vayas buscando el versículo que dice, pero ellos contristaron su Santo Espíritu. Creo que es el versículo 18, verifícate a ver. Isaías 63. Pero ellos contristaron su Santo Espíritu, lo cual él se tornó en su enemigo. Te va a quedar a tu mano derecha. En la ¿Quién es este que viene de Edom, de Borra, con ropas en el... Ajá, el ese. versículo más abajo, 18 o por 20 y pico, que dice, ellos contristaron su Santo Espíritu, lo cual él se tornó su enemigo y guerrió contra ellos. Más abajo, están bien abajo en la columna izquierda, bien abajo en la columna izquierda, del lado derecho de la página. Sí, subo un poquito más. Ellos son mi pueblo, ¿vale? Ajá. Hijos que no se portarán falsamente. Ajá. Y así él se convirtió en el salvador de ellos, en Mashiach, y fue afligido con todas sus aflicciones. El Malach de su presencia los salvó, Ajá. en su amor y su ternura él mismo los redimió, y cargó con ellos, y los llevó todos los días desde la antigüedad. Pero ellos se rebelaron y contristaron su espíritu, por lo que se tornó en su enemigo y guerrió contra ellos. Próximo versículo. Entonces se acordaron de los días antiguos de Moisés y su pueblo. ¿Dónde está el que los sacó del mar con los pastores de su rebaño? ¿Dónde está el que puso en medio de ellos su Santo Espíritu? Leo otra vez ese versículo anterior. Entonces se acordaron de los días antiguos de Moisés y su pueblo. ¿Qué dijo Jeremías? Que nos Este. volvamos a la senda antigua. Ajá. Paramos el camino, preguntar por la senda antigua. Y aquí dice, Jeroboam trajo 2 becerros, estableció un sistema herético completamente. Y Hashem se convirtió en su enemigo. Y hizo la guerra. Y nosotros dijimos, Moisés, ujú, ¿dónde está ese que abrió el mar? ¿Dónde está ese que nos guardó por el desierto? que puso en medio de ellos el Espíritu del Santo. Tengo un problema bien serio porque a mí me enseñaron que el Espíritu del Santo llegó en Pentecostés, no con Moisés, porque la ley es ritual y muerta. Sí. Y aquí dice Que la gracia, que ahí no hay gracia. que hay ni gracia. Y aquí dice que Moisés y su pueblo puso en medio de ellos el Espíritu del Santo. Entonces, ¿dónde está esa teología de que la ley no es espíritu? ¿Cayó? Lo que pasa es que también cuando hoy en día, estoy hablando desde la perspectiva cristiana, Claro. que dice que si tú vives por la ley tienes que cumplir la cabalidad, porque si no tienes, vas a ser educado por la ley, no por la gracia. Está citando ahí a nuestro hermano de Gálatas. Los que por la ley justificáis de Cristo dignigaste, Ajá. de la gracia habéis caído. Eso es una clase completa para poder trabajar con Gálatas. Hay un chiste que dicen que si arrancas el libro de Gálatas de la Biblia y se lo das a alguien y lo leen, todos estuvieran ahí circuncidados y sin comer cerdo. Pero de repente ese libro cambió todo.
Solamente el único comentario bien interesante que voy a hacer, porque ese tema lo vamos a tocar más a fondo. ¿Cómo el Mashiach, Yeshua, dice, yo no vine a abrogar la ley, ni los profetas, y uno que se llama ser sus discípulos, que es Pablo, pueda anular lo que el maestro no anuló? El maestro No anuló. Entonces ahí caemos en una dicotomía. Cuando tú le hablas a cualquiera de esta senda, te citan a Pablo. Pero te citan a Pablo para ir en contra del Mashiach. Y tú dices eso a la persona y de repente se rompió la máquina. Se quedó sin aceite. ¿Qué? Sí, tú me estás citando a un discípulo para contradecirme al Maestro Supremo. Al que lo envió. Al que lo envió. Pero, Gálatas, tenemos una cita. Prometo que la vamos a discutir con calma. El tema de Gálatas es un tema bien interesante porque gira alrededor de un problema comunal, no un problema del pueblo, un problema comunal. Si no conoces el problema comunal, no vas a entender. Está bien ligado a la perspectiva de los macabeos, de lo que es la circuncisión, lo que es la nacionalidad. Lo que es la identidad nacional. Y Pablo, ¿cómo conoce? La circuncisión de Abraham no es la circuncisión nacional. Es la subyugación de las pasiones para el servir al Dios vivo. Por eso... Y la circuncisión para el primer siglo se había convertido en identidad nacional y eso tiene su origen en los macabeos. Eso es otra clase. Fíjense que aún los mismos apóstoles, vamos a leer el primer Tito que dice, pero dice el bendito, a través de su espíritu, que en los posteros tiempos algunos van a apostar de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios, o sea que van a volver, la historia se repite, el Eterno saca al pueblo, los redime, los establece y siempre va a haber un punto donde se van a torcer. Dice Judá, una sola carta, dice, amados por la gran solicitud que tenía de escribirlos tocante a la común salvación, más que necesario escribirlos, exhortándolos a que contiendan ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Entonces vemos que ya se sabía desde el primer siglo que sí iba a haber una torcedura en el pueblo. Y no le pregunto, con ese versículo, dale para atrás, por favor. Le hago una pregunta, no le voy a dar la respuesta. Si la palabra de Dios es viva y eficaz y estamos enseñando la palabra de Dios, ¿somos espíritus engañadores? No me responda, analícelo. ¿Estamos enseñando doctrina de demonios? Entonces, si estamos enseñando doctrina de demonios y somos espíritus engañadores, entonces Dios mintió. Dios mintió porque Él dijo que su palabra era buena. David estaba engañado porque Él dijo que la Torá restaura el alma. El Mesías era falso porque Él dijo, todo lo que veo a mi Padre hacer, eso hago. Y Jeremías se equivocó porque el nuevo pacto es escribir la Torá en el corazón. Y Jeremías se equivocó porque el nuevo pacto es escribir la Torá en el corazón y en la mente. Tenemos un problema en serio. Eso, usted tenga su respuesta. Juan no sabía lo que era el pecado, porque Juan dijo que pecar es quebrantar la ley. Entonces, los apóstoles, saquémoslo. Entonces, la famosa apostasía que hemos leído, y aquel varón inicuo que se va a sentar, ¿verdad? Pero no sin antes que venga la apostasía. Amados, vivimos la apostasía. Se nos cambiaron las festividades. Celebramos el mitraísmo. Bueno, celebramos el mitraísmo, el Dios Sol, cada vez que ponemos un niñito que no es Jesús, debajo de un árbol que es una acera, que nada tiene que ver con nuestro pueblo, sino todos son cultos paganos. En el equinoccio de diciembre celebramos las Lupercalias, las Saturnalias, que aparecen bien claros, para que no leemos. En el Talmud dice, no compres ni hagas negocio, ten cuidado con la gente de las naciones, porque sus festividades son tal. Está la Saturnalia, está la Lupercalia. De repente dejaron de llamarse Saturnalia, se llaman San Valentín. Y dejaron de dejar las ofrendas a Venus, se llama el Día de las Madres. Y de repente, pues ya no. Halloween es la que no. Hay ni como forma de defenderlo. Que se le va a Halloween porque quiere. Es porque quiere, ¿verdad? Hay movimientos de pastores en Estados Unidos que están defendiendo Halloween.
Pero fíjate lo que te dicen para ir con Santo. Yo lo escuché. Y dicen, si usted celebra la Navidad, celebra también Halloween. Porque ambas son paganas. Sí, pero ahora se le cambió el nombre. Ahora es el Día de la Amistad. ¡Ah! ¡No! La evolución. Espérate. Ya no son romanas. Ya no son santas de la católica. Ahora son el Día de la Amistad. Y todo el mundo va ese día de coloradito. Sí. Ya- ¿Por qué equivoqué? Ya ¿Por no qué? se llama el culto al mitraísmo en No. diciembre, ahora se llama High Holidays. Sí. Oye, pero qué cosa, o sea, de todos los colores, ¿por qué no se visten de verde, de azul, de violeta, de amarillo? Se visten de dos. Rojo, que es rojo. Y ese día van todo el día de la amistad, coloradito. Está vestido de hombre. Del cazador de las almas, y de repente Cupido es alguien con un arco y una flecha. Vamos a unir los puntos. Volvemos. Palabra de advertencia. Este hombre está temblando. Eh. Es interesante que el lunes próximo celebramos el memorial de la destrucción del templo Tish B'Av. Tish B'Av, 9 de Ab. Y ese día oramos al Eterno por misericordia para que vuelva otra vez a Jerusalén brillar como en los días antiguos y venga el Rey. No se nos puede parar con el pastor Víctor, no se nos puede olvidar la misericordia, amado. El conocimiento no es autoridad. Porque muchas veces me comí bien felizmente el 24 de diciembre un pastel de cerdo y cantamos, hicimos parranda. Mi esposa yo la conocí en una parranda. Una bendición. Porque cuando el Eterno quiere hacer algo, lo hace de la forma en su sabiduría, de donde sea y como sea. Una cosa no justifica la otra, pero tampoco nos da el permiso para andar por ahí. El conocimiento te va a dar libertad. Ah. O sea, conocer la verdad te va a hacer libre. Conocer la verdad no es una licencia para matar. Exacto. Por eso les hablé de péndulos y los que se iban al extremo. Tienen la verdad, pero están siendo de edificación para el pueblo. No, está en el lado de la restricción del juicio. Pastor Víctor, adelante. Sí, lo que iba a aportar es que cada vez es interesante porque cuando se ha ido enseñando, cuando la gente ha ido aceptando unas enseñanzas, un ejemplo contra Halloween, o sea, han habido unas enseñanzas donde ya el pueblo ha comenzado a aceptarla y contra de, entonces le cambiamos el nombre. Le cambiamos el nombre para poder perpetuar la festividad que es Halloween. Que alimenta el comercio. Que son comerciales. Entonces, y todo lo que vemos, Convertimos todas en las un carnerío. celebraciones es comercio. Entonces, ¿qué sucede? Que todo esto lo cambia y así ha sido con las escrituras. Lamentablemente, se han cambiado ciertas enseñanzas para que Como la leche pura no les gusta porque puede ser amarga, porque tiene semillas de vez en cuando. Pues déjame ajustarla. Perdóname, cuando nos vamos a la historia, Gracias. Martín Lutero con su reforma, ¿por qué vino? ¿No quería el libro de Santiago? Exactamente. ¿Por qué vino? ¿No le gustó? La enseñanza que a él no le gustó, pero entonces trajo otra. Sucesivamente, el que trajo otra que supuestamente trajo una reforma a la Iglesia Católica, como usted ha estado hablando, pero ¿en qué se ha reformado? ¿En qué reformó La esencia de esa reforma, ¿cuál es? ¿Qué con la dividió? Lo que hizo fue dividir. Creo una denominación llamada Exacto, protestantismo dividió la iglesia. dentro de la Iglesia Católica. Protestamos el catolicismo. Ajá. ¿Qué significa protestantismo? Sí. Yo protesto, ¿qué protesto? La madre iglesia. Pero la esencia, yo no quiero comprar la salvación. ¿Tú no quieres comprar la salvación y pactas con Dios con $1000 por ser sano? No entiendo. No estamos regresando otra vez. Repítese otra vez, que se escuche. No quieres comprar la salvación, pero pactamos con Dios para ser sano. Y da la ofrenda de $1000 porque sacrifica a tu Isaac y eso te va a garantizar un año de bendición. Oye, ese Balán es bien débil, hermano.
Porque por lo menos el Balaam de la Escritura me garantizaba ganar la guerra. Este nada más un año. Y pasta. Vamos a pastar. Oye, tengo tantos pactos que ya no puedo llevar ni registro de cuántos tengo. Pero protestamos a la Iglesia Católica porque vendía indulgencia. Pasa que ahora en vez de llamarse papa se llaman apóstoles. Eso es todo. Pero el sistema está regresando otra vez a la esclavitud. Seguimos vendiendo las indulgencias. Cada vez que tú pactas y das una ofrenda para hacer un pacto, eso es volver a la indulgencia. Entonces, la palabra, los votos están. ¿Pero qué nosotros hicimos? ¿Qué había aquí? ¿Qué había? Un deseo. Y ese deseo habló y cogió lo puro, lo santo y lo bueno que es la Escritura y lo arregló para satisfacer ese vientre. Y de repente la bestia que estaba dentro de mí habló. Y esas indulgencias significaban dinero. Están construyendo una iglesia, imagínate. Va a necesitar cosas. Mira, amado, hubo un tabernáculo, hubo un Moisés. ¿Cuántas veces vamos a construir el tabernáculo de Dios? ¿Cuántas veces hemos escuchado los mensajes de ayuda a construir? Si Hashem quería un templo, no hubiese destruido el de Jerusalén. Y vemos que lo que buscamos es construir el templo. No, si esa es la voluntad de Dios, no hubiese destruido el de Jerusalén, que era hermosísimo. Para ir con Pastor Santo. No, eso es disfrazado para hacernos un nombre. Busquemos una planicie. Hagamos barro. ¿Con qué vamos a quemarle? Hacemos ladrillo. Cogemos a estas personas, como dice Ezequiel, en vez de pastorearlos, vamos a comernos a las ovejitas, vamos a esquilarlas y con el trabajo de otros nos hacemos un nombre. Para sellar la palabra. Oh, sellar la palabra, sí, había escuchado eso. Sí, sí. Salió del pacto. Sí, porque si yo profetizo y tú quieres incluirte a esa profecía, tienes que pactar para sellarla, para que, ¿entiendes? Y van a conocer las fiestas del Eterno que aparecen en la Escritura y las van a utilizar para entonces comercializar y van a decir ofrenda en las fiestas y Dios te va a bendecir. Siempre que te reciba una palabra, tienes que sellar esa palabra. Sí. Para ir cerrando, que el tiempo corre. Yo declaro un año de bendición sobre ti. Y enseguida corre. Mi amo y mi rey te haga misericordia. Pero todos participamos de eso. Yo fui uno de esos que una vez pidió una ofrenda para ser sano. Y Hashem nos sacó de ahí, así que sí. ¿Qué tú pediste? Sí, yo profetizaba esas cosas. Éramos de esa corriente. Pero el Eterno, Como mi papá dice, de donde tú me sacas. ¿de dónde tú? Así estamos todos, Morea, así estamos Vamos a Sí, no, yo no me olvido de donde el Eterno me sacó. Porque de repente, espérate, porque yo voy a juzgarlo si yo estaba igual o peor. No, o sea, Ese es el caso de Roboam y Roboam. Cuando iban a entrar, salió el árbitro. ¿qué ustedes van a hacer? No, si esto lo hice yo. Hey. Ellos están así porque yo lo hice. Y de repente, dentro de todas las teologías que hay, se nos olvida la Escritura, amado. Dice Jeremías 31, no lo traje completo, voy a hacerlo por cantito, porque dice: Señor, grita con alegría por Jacob y da voces por la primera de las naciones, proclama la alabanza y por bajo. Oh Señor, salva a tu pueblo, el remanente de Israel. Pero es que Israel no fue desechado, no entiendo. No es Efraín, mi hijo amado, no es un niño encantador Isaí. Pues siempre que hablo contra él, lo recuerdo aún más. Por eso mis entrañas se conmueven por él. Tendré de misericordia, declara el Señor, o sea, Dios. Y de repente, aquí vienen días, dice el Eterno, los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No entiendo, ahora sí que no entiendo. Porque eso cita la carta de los hebreos, pero eso tiene todo que ver con el retorno de Efraín. Ahora sí que me perdí. Pero lo recuperamos. Porque de todas las cosas que pudo decir en Mashiach, mira lo que dice en Mateo 10:5. Por el camino de los goyim, de las naciones no vayas todavía, ni a ciudad de samaritanos, de los de Jeroboam. Id a las ovejas perdidas de la casa de Israel.
Pero ven acá, el Mesías no vino para salvar el mundo. Sí. Pero también vino para cumplir lo que ya estaba profetizado, que Efraín tiene que volver a casa. Dice Mateo 15:24, y él respondió, ¿estaba aquí hablando con quién? Con la Serofenicia. Dice, no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Y quiénes son esas ovejas perdidas? Las que están en el sistema de Behemoth. De repente hay un hombre. Por si acaso les quedaban dudas, que Romanos 11:1 dice, yo también soy, el mismo Pablo, el apóstol de los gentiles, yo soy israelita. ¿Cómo que Dios desechó a mi pueblo y qué hago conmigo? Ajá. No se puede. Y detalle bien curioso. Está de repente, lo están acusando y dijeron, ¿por qué este es el líder de los cristianos? No. La acusación que le decían, esta es la cabecilla de la secta de los nazarenos. Y Pablo no lo refutó. No está equivocado. Soy la cabeza de los cristianos. De repente aparece un hombre, con esto terminamos, Abraham Greenbaum, en un video, Efraín, ¿dónde tú estás? Si lo escuchas, espero que tenga el cuero duro, porque el hombre es cabalista, y habla bien crudo. De los huesos secos. De los huesos secos y de todo ello, pero la esencia, lo que él trae, él dice, ¿saben qué? Dejen de estar pegando en el cristianismo, fue un plan de Hashem para hacer que Efraín volviera a casa. Aleluya. Para motivarlos a hacerlo. Dice, ha sido la forma, le dice en el video, que Hashem cuidó a las 10 tribus dispersas. Y ahora que ha llegado el tiempo, están recordándose de Moisés y de la Torah y están regresando a casa al hermano mayor. Así que no peleen más y acéptenlos. Aleluya. Así que aún dentro del movimiento rabínico, este hombre no es cristiano, se está hablando del retorno de las 10 tribus. Y eso, amados, somos usted y soy yo. Aleluya. ¿Dudas o preguntas para cerrar? Eso cae perfecto con lo que le dijo a Judá, porque en cuanto a Roboam y Jeroboam, a quien el Señor le habló fue a Roboam, que es de la tribu de Judá. No hablo de Jeroboam. Y de repente, gente dentro de todas las denominaciones habidas y por haber, nadie les ha hablado, pero un punto en el corazón se les encendió. A veces escuchan la Torah y dicen, ¿qué es esto? ¿Por qué mis huesos tiemblan cuando escucho esto? Y se escuchó un tumulto de huesos juntándose con huesos. Pero eso es clase para otro día. Sean bendecidos. Aquí estamos hoy. Aleluya.